Hola, ¿qué tal? Yo soy Lourdes Ruiz. Es un placer saludarnos nuevamente y en esta ocasión vamos a exponer lo que son quemaduras y nutrición del momento 3 de la de la unidad 2 de nuestra evidencia de aprendizaje de la materia de fisiopatología 3 de la licenciatura en nutrición aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿En qué consiste ahora esta exposición? Bueno, vamos a ver lo que es el abordaje nutricional, las alteraciones fisiopatológicas, definiciones en cuanto a lo que es la lesión térmica y la nutrición. ¿Qué es una quemadura? Es una herida traumática de la piel que se produce cuando se absorbe más calor del que pueden tolerar los tejidos corporales. Estas son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, ya sea por calor o por frío. Como podemos ver en la imagen, nuestra piel se divide en tres capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Podríamos mencionar 4 tipos de quemaduras, de las cuales vamos a dar un ejemplo. El agente que lo produce es un fuego directo y la quemadura es térmica. Otro ejemplo es la electricidad y la quemadura es de tipo eléctrica. O el agente que lo produce son los rayos X, la quemadura es de tipo radioactiva. El agente que lo produce en esta última son los productos químicos ácidos y la quemadura es de tipo químico. El criterio de gravedad de un paciente quemado según su porcentaje de superficie corporal quemada es quemado grave, que también se le denomina gran quemado, y su superficie corporal quemada es superior al 15%. El quemado leve, que presenta una superficie corporal quemada inferior al 15%. Los 3 grados de las quemaduras y la parte de la piel que se ve comprometida en cada una es en la epidermis, la epidérmica grado 1 y es la destrucción de esta. En la dérmico 2 son 2 etapas o 2 fases, podría decirlo. Esta puede ser de tipo superficial o profunda. Si es superficial, solamente afecta a lo que es la dermis de modo superficial y en la epidermis, y si es profundo, en la dermis más la epidermis. Y en la subdérmica afecta el espesor de toda la piel y en zonas profundas. En la imagen tenemos algo que nos describe los grados de las quemaduras. Quemadura de primer grado, de segundo y de tercer grado. La regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños, esta se le conoce como regla de los 9 o regla de Walsh. Este instrumento se divide la superficie corporal adulta en 11 partes y cada una de ellas representa el 9% del total y se clasifica de la siguiente manera de acuerdo si el paciente es niño o adulto. En la tabla podemos ver las variaciones, una variación en adulto y una variación en niño. Por ejemplo, en cada pierna se diagnostica por el 18% y el 9% de la parte inferior y el 9% de la parte posterior. En cada brazo es el 9%, en el abdomen 9%, en el pecho 9%, en la espalda 18%, en la cabeza 8%, en el cuello 1% y en los genitales 1%. Como podemos ver en la variación en cuanto a lo que respecta al niño, pues se aumentan un poco, pero son menos. Aquí la cabeza es del 18%, pecho y abdomen 18%, la espalda 18%, cada brazo 9%, cada pierna 13.5% y los genitales 1.5%. Como podemos ver, sí hay variaciones. Ahora, en cuanto al metabolismo y la nutrición en el paciente crítico quemado, las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica son causa pérdida de macro y micronutrientes, además de que genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria, debilidad muscular adquirida,
favoreciendo a lo que es la aparición de infecciones, difusión orgánica múltiple, sepsis y junto con esto finalmente la muerte. Aquí tenemos una imagen que nos da visualización de lo que es la hiperglucemia. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El GER estimado es de 943 más menos 654 kilocalorías por día. El proteico es de 49 más menos 41 gramos por día. Y esto es referido en cuanto a los estudios que se realizaron en el año del 2015. Por eso digo que el GER fue estimado. El que se eleva en el gasto basal en el paciente quemado es del 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Bueno, podemos ver que sí hay algunas diferencias. Ejemplo, en el individuo sano está acoplado aproximadamente en 2/3 del consumo de oxígeno a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. Y en cuanto al paciente crítico quemado, esta relación se invierte presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. La fisiopatología de la hiperglucemia, hipergalactatemia y la resistencia a la insulina, y esto asociado a la lesión térmica, es que aumenta la tasa de producción y oxidación de la glucosa, así como una extracción tisular inadecuada, provocando estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, tejido adiposo y muscular, un fenómeno asociado con lo que es la resistencia a la insulina. El efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas induce al estrés sobre el retículo endoplasmático encabezado por diferentes clases de enzimas, las cuales son responsables de los fenómenos de transcripción, traslación genética, de plegado, la translocación y secreción proteica. El hipercatabolismo disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, y esto hace que haya un aumento de hasta un 400% en cuanto a la síntesis proteica, ya que el efecto de la insulina tiene que ver con el transporte de los aminoácidos. La pérdida de nitrógeno en este tipo de pacientes, estimada en lo que es la lesión térmica, es que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno. Esto es de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. La pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo por día. De a 15 a 20 kilogramos, de 15 a 20 gramos por día, lo cual se supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Las alteraciones fisiopatológicas que podemos encontrar en el metabolismo de los lípidos, solo por mencionar algunas de estas, serían 5. Bueno, vamos a mencionar 5. Dentro de estas es que la lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Hay un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Se genera un aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Se incrementan los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. La lipólisis posterior a la quemadura contribuye al incremento de la morbimortalidad por infiltración grasa, en particular con el hígado. Los micronutrientes que se ven alterados en este tipo de lesiones es, bueno, muy independientemente de los micronutrientes que se ven alterados, se genera una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas por un aumento de la excreción urinaria.
Y los micronutrientes que se ven afectados es el cobre, selenio, zinc, boro, bromo y hierro. Las vitaminas que se ven afectadas es la A, C, D y E, pero en otros estudios se han llegado a percatar que la más común es la deficiencia de la vitamina D. La vía de administración nutricional más recomendada para el paciente con lesión térmica, de acuerdo a la Sociedad Española de Nutrición, en el 2011 indicó que es la nutrición enteral. Es la mejor elección, salvo que el paciente con lesión térmica presente disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal. ¿Cuándo o qué tan rápido se debe de empezar lo que es la nutrición enteral? Esta se debe iniciar de manera inmediata, no hay un momento en específico, pero los estudios realizados recientemente han demostrado que dar inicio en un tiempo dentro de las 6 a 12 horas es de modo seguro, así como es capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón con aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Los beneficios que se pueden obtener al iniciar lo que es la terapia nutricional aplicada de manera rápida es que hay una integridad de la barrera intestinal, ayudamos a la motilidad intestinal, reducimos infecciones, ayudamos con el flujo sanguíneo esplácnico y se reduce la estancia hospitalaria en la unidad, en la UCI. Las contraindicaciones en la nutrición enteral pueden ser absolutamente del uso de la nutrición enteral, puede ser que haya disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental y abdominal. ¿Qué se hace en estos casos? Pues si ya hay este tipo de contraindicaciones, la disfunción gastrointestinal contraindica su uso y se tiende a hacer uso de la nutrición parenteral. Aquí tenemos algunas contraindicaciones para poder ocupar lo que es la nutrición enteral, que vendría siendo la peritonitis difusa, obstrucción completa del intestino delgado grueso, perforación intestinal, hileo severo del intestino delgado, vómitos irritables, hemorragia digestiva, inestabilidad hemodinámica grave y obstrucción intestinal. Entonces tenemos que hacer en estos casos usar lo que es la nutrición parenteral. La ecuación adecuada para el cálculo energético en el paciente adulto con lesión térmica es la de Toronto. Esta suele ser la más adecuada ya que se considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Aquí en la imagen podemos visualizar lo que es la ecuación de Toronto, es la primera en esta parte de aquí. Y en los niños, la más común o la que se ha demostrado de más selección es la de Schofield. ¿Cuáles deben de ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas, tanto en gramos como en porcentajes por día para este tipo de pacientes? En carbohidratos el 60%, en gramos del 5 a 7 gramos por kilogramo por día, en lípidos el 20%, en gramos de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día, en proteínas el 20% del aporte calórico total. Esto es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. Yo encontré aquí en una referencia en lo que es una imagen que nos indica esos porcentajes, que es 60% de hidratos de carbono, 20% de proteínas, 20% de lípidos. Esto es de acuerdo a la UNAM en nutrición clínica 3 y enfermedades hematológicas y estados catabólicos. Los aportes de micronutrientes que se deben de hacer en este tipo de condiciones que se encuentre crítico el paciente es
En cuanto a cobre, es de 4 a 5 miligramos, selenio entre 300 y 500 UG.